conductos testiculares. Y aquí hablamos de deferente. Estamos recordando anatomía. Deferente. Y obviamente antes de los dos, si hiciéramos en orden, tendríamos que ponerlo al medio al epidídimo. ¿Verdad? Al epidídimo. Después tenemos al pene. Obviamente hay que hablar de prepucio. Y finalmente deberíamos hablar de escroto. ¿Ok? Entonces, los testículos, que son dos, los conductos testiculares, eferente, deferente, o eferente, epidídimo y deferente, si vamos en el orden. Y después tenemos el pene, prepucio y el saco escrotal, como la última parte. ¿Okay? Vamos por partes. Digo, ya que he explicado los testículos. La situación. Cuando hablamos de los testículos, estamos haciendo referencia a la gónada sexual masculina. Esta gónada sexual masculina, que de acuerdo a las especies, puede tener una variación en su situación. Estamos hablando que en la mayoría de los casos, la situación de los testículos es en la zona inguinal. ¿Ok? La zona inguinal. En el caso del berraco, siguiendo el trayecto de la musculatura a nivel del glúteo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las aves, dentro de la cavidad abdominal, muy pegado y muy relacionado a lo que son los riñones. Entonces, de acuerdo a la especie animal, puede haber una variación. ¿Ok? Puede haber una variación. Si nos enfocamos, por ejemplo, a hablar de los rumiantes, la conformación es similar a los rumiantes. Estoy hablando de especialmente ovino caprino, donde la ubicación es dentro del saco escrotal a nivel inguinal. ¿Okay? ¿Ya? Entonces hay ciertas excepciones, como en el caso del berraco, en el caso del cuy, que puede ser dentro, ligeramente acomodado al tejido subcutáneo, o en el caso de las aves, en el caso del gallo, ¿no? Dentro de la cavidad abdominal. Pero son dos. ¿Ok? Son dos. ¿Ya? Y en este caso es importante tomar en cuenta el peso y tamaño. ¿Ok? Netamente una variación. Otra vuelta volvemos a hablar de acuerdo a la especie animal. El testículo más grande entre todas las especies domésticas, estamos hablando del berraco, ¿no? El berraco. Entonces, a mayor tamaño, mayor peso. A mayor tamaño, mayor peso. A mayor peso, mayor producción espermática. Generalmente así es. ¿Ok? Se dice, por ejemplo, que 1 gramo de testículo es capaz de producir más o menos entre 4.000 a 6.000 espermatozoides por minuto. 4.000 a 6.000 espermatozoides. Fíjate el poder que tiene. Pero sobre todo, ese dato está enfocado en ovino, caprino y bovino. Hay equino también. Entonces, es re importante evaluar en un reproductor, porque ¿para qué estás estudiando este tema? Para hablar y poder interpretar la característica que tiene un reproductor. Porque si fuera un individuo de descarte, no te interesa pues, ver los testículos, ¿no? Pero si el individuo está designado, está destinado para ser el que va a distribuir su carga genética en una población mediante preñeces, tienes que hablar de tamaño testicular. Y a ese tamaño testicular se lo conoce con el nombre de circunferencia escrotal.
Entonces, la circunferencia escrotal va a ser un punto de partida dentro de la evaluación de un macho para poder definir y obviamente juzgar a un individuo de acuerdo a su potencial de producción de espermatozoides. Les vuelvo a repetir, mientras más grande, mayor la producción de espermatozoides. A ver, mientras más grande, más peso. Mientras más peso, mayor la producción. Bueno, espera. Entonces, el tamaño testicular se lo mide y se lo evalúa con una cinta llamada escrotímetro. Y la medida que se toma se la conoce como perímetro escrotal o circunferencia escrotal. Perfecto. Entonces, esa es una de las características. 2. Bueno, los testículos son ovoideos. Los testículos tienen una forma oval. Los testículos en algunas especies, como en el caso del equino, tienden a ser más redondeados, ¿no? En el caso de los gallos es muy parecido a un riñón, forma arriñonada. Pero en general se dice que los testículos tienen una forma ovoide, ¿ya? Es una estructura que no es al 100% simétrica en todos los casos. Yo les diría que en muy pocos casos es simétrico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría es asimétrico, pero está determinado que cuando existe diferencia entre el testículo izquierdo y derecho o viceversa, máxima la diferencia debería ser entre 10 a 14%. ¿Por qué? Porque a partir de esa diferencia, en ese porcentaje, se considera como testículo patológico. ¿Está claro? Entonces, si la diferencia en tamaño, porque de eso estamos hablando, está sobrepasando ese 14%, debería ser considerado como testículo patológico. ¿Ok? Pero bueno, el veterinario tiene la última decisión, ¿no? La última palabra tiene el veterinario. Yo les diría que yo no me voy al 14, yo voy al 10. Entonces, los que tienen 10% son considerados normales. Por encima del 10 ya son considerados para mí patológicos. ¿Está claro? ¿Está bien? Muy bien. Después lo van a ver esto en sexto semestre, cuando lleven bovinos, ¿no? Deberían verlo porque la importancia de lo que estoy hablando. ¿Ok? No creo que lo lleven. Entonces, situación, forma, función. Y el testículo tiene la misma característica que el ovario. ¿Qué quiere decir? Tiene dos funciones. Una función endócrina, mediante la producción de hormonas típicas, hormonas sexuales típicas del macho, ¿no? ¿Dónde apuntes? ¿Qué? ¿Estás mal? ¿No quieres tomar la carga? Te doy permiso. Si estás enferma, mejor. Y ahí te ponen que copian los apuntes. ¿No? Claro, todo se puede. Vamos a probar primer parcial. Nada más. Ya. Entonces, igual que el ovario, el testículo tiene esas dos funciones. Primero, una función endógena, mediante la producción de testosterona, sobre todo testosterona, estradiol, porque también el testículo produce estradiol, y obviamente hormonas
que van a ser parte de la conducta sexual masculina. ¿Ok? Este tipo de secreción va a depender y va a estar íntimamente relacionada con la edad del animal y, obviamente, con el peso del animal. No se olviden, vuelvo a repetir, el desarrollo somático de un individuo, ¿no?, va a estar íntimamente relacionado con el desarrollo y crecimiento de las estructuras anatómicas internas. O sea, mientras más grande y pesado un individuo, mayor el desarrollo interno. No solo les hablo de corazón, pulmón, estómago, hablo también de testículo en este caso, o lo que sería el ovario en el caso de la hembra. ¿Está bien? Entonces, es muy importante esta función endocrina. Les vuelvo a repetir, producción de hormonas sexuales típicas masculinas. Y una función gametogénica mediante la producción de espermatozoides, ¿no? Gameto sexual masculino. Espermatozoide que debería cumplir no solamente en volumen, sino también en concentración de un eyaculado, pero además de volumen y concentración, tendría que tomar en cuenta, ¿no?, las características morfológicas de los espermatozoides. Entonces, volumen, concentración y morfología son los puntos más importantes. Obviamente que hay que hablar también de motilidad, pero la parte más crítica es la que acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, esa es la función. Estructura.
Eso no lo tengo. Por favor, ya que dejen de bulla, estoy en clase ya. Tienen como 50 hectáreas y vienen a reír así. ¿Estamos bien? Sí, sí, conozco una. ¿Te voy a hacer un mapita ahorita? O sea, yo te voy a por aquí. Ahora yo te voy a hacer aquí. Bueno, más o menos, no, ahí está, no es mi culpa, muy opaco son los marcadores. Creo que sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, fíjense que la estructura testicular, si nosotros hiciéramos un corte longitudinal, tendríamos que por la parte externa dos membranas que recubren al testículo. Estamos hablando de una túnica visceral y una túnica albuginea. La túnica visceral es la parte externa y la túnica albuginea es la que está en contacto y le da la forma y protege como tal al testículo. Ya dentro del testículo como tal tenemos dos zonas, una zona cortical y una zona medular. En la zona cortical, si ustedes aprecian, tenemos los lóbulos testiculares y cada lóbulo testicular formado por túbulos seminíferos. ¿Ok? Después, estos túbulos seminíferos, que son los que producen espermatozoides, van a vertir su producto hacia lo que es la parte media del testículo, conocido como mediastino testicular, también llamado red de testis. Este mediastino testicular va a ser el que va a almacenar los espermatozoides colectados y distribuidos por el conducto o los túbulos seminíferos para que continúen su trayecto hacia el conducto eferente, la cabeza del epididio, pasen por el cuerpo, lleguen a la cola y cuando sea necesario en el momento de la eyaculación, también formen parte de ese proceso, permitiendo que los espermatozoides sigan su camino hacia lo que es el conducto deferente. ¿Está claro? Hasta ahí. Ahora, este conducto deferente se va a unir a una estructura
que es más o menos, tiene esta característica llamada colículo eyaculatorio. El colículo eyaculatorio, ¿ya? Que es donde se almacenan los espermatozoides. Ok, aquí van a estar los espermatozoides. Ya no funciona el rojo. Pero acá se van a mezclar con la secreción de la próstata, porque hay un canal que va a llevar la secreción producida por esta glándula y además por la secreción de otra glándula conocida con el nombre de vesícula seminal. ¿Ok? ¿Está claro? O sea que el eyaculado como tal, está conformado por una parte líquida y una parte celular. La parte celular es producida por el testículo, espermatozoides, y la parte líquida producida, o este plasma seminal, que es la parte líquida, producida por la vesícula seminal y la próstata. ¿Dónde se mezclan esas secreciones? En la ampolla, o también denominado colículo eyaculatorio. ¿Está claro? Muy bien, entonces esa es la estructura del testículo. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Situación, forma, condición. Muy bien. Vamos con el segundo punto, conductos testiculares. Cuando hablamos de conductos testiculares, estamos haciendo referencia a tres, sobre todo tres, ¿no? Otros le dicen conductos seminales, por si acaso. Otros le llaman conductos seminales. En algunos libros está como conductos seminales. Otros le dicen conductos eyaculatorios. Así también está en alguna literatura, conducto eyaculatorio. Y empezamos. Vamos por partes. Por el conducto eferente. Fíjense que el conducto eferente solamente sirve como comunicación, ¿ya?, entre lo que es el mediastino testicular y el epidídimo, nada más. O sea que va a permitir el paso de los espermatozoides desde el mediastino testicular hacia el epidídimo. Simple y llanamente, esa es la función. Ahora, lo importante de estas tres estructuras, o lo más relevante que tienen estas tres estructuras, es aquella que se ubica en lo que hablamos, en lo que conocemos como el nombre de epidídimo. Y si ustedes observan el epidídimo, tiene una cabeza, un cuerpo y un cola. ¿Ya? ¿Ok? Si nosotros hablamos de la función que tiene el epidídimo, es mucho más compleja que lo que habíamos visto con la cabeza o el conducto eferente, como tal, la cabeza del epidídimo. El epidídimo es un sitio de transporte. Es un sitio de transporte. ¿A quién transporta? Obviamente espermatozoides. Primero, es un sitio de concentración. ¿A quiénes concentra? A los espermatozoides. ¿Ya? A los espermatozoides. Hace que disminuya la parte líquida y aumente la parte celular. Es un sitio de almacenamiento. ¿Quién almacena? La cola del epidídimo. ¿Ok? Entonces, almacenamiento y reserva de espermatozoides. La cola del epidídimo. Pero también es un sitio conocido como el punto de maduración del espermatozoide. Se dice que el espermatozoide aquí madura. En el trayecto entre la cabeza y la cola, el espermatozoide madura. ¿Y cómo sabemos cuándo un espermatozoide está maduro? Generalmente en la morfología espermática, el espermatozoide tiene una gota conocida como gota citoplasmática proximal. ¿Ok? SP, que se ubica muy cerca de la cabeza, se llama gota citoplasmática proximal.
que cuando el espermatozoide está maduro, esa gota citoplasmática o desaparece o se traslada hacia una parte media o terminal de la cola, conocido como gota citoplasmática distal. ¿Está claro? Entonces, el epidídimo contribuye con la maduración. Ojo, en ningún momento estamos hablando de capacitación. Maduración. Entonces, si resumimos, transporte, concentración y maduración espermática, además de reservorio. ¿Ok? ¿Quién es el que reserva? Otra vuelta hablamos de la cola del epidídimo. ¿Entiende? Bueno. Y el conducto deferente, igual que el eferente, solo comunicación. ¿A quién comunica? Al epidídimo con el colículo eyaculatorio. ¿Está bien? El epidídimo con el colículo eyaculatorio. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Qué? El epidídimo con el colículo eyaculatorio. ¿Se entiende? Entonces, hemos continuado con esto. Y nos tocaría hablar de esto. Antes de pasar a eso, es importante mencionar que el proceso inflamatorio del epidídimo se conoce con el nombre de epididimitis. ¿No? O sea, es imposible, casi imposible que ocurra una deferentitis, no existe. Lo que va a ocurrir sí es una epididimitis, proceso inflamatorio que experimenta el epidídimo. Pero sobre todo lo que se inflama es la cola. No se inflama ni la cabeza ni el cuerpo, se inflama la cola. Y cuando se inflama la cola, lo que va a pasar es cambiar el pH. Por un proceso inflamatorio e infeccioso, va a cambiar el pH. Y si cambia el pH, tú vas a tener espermatozoides muertos, una colecta sin. ¿Está claro? El macho va a eyacular espermatozoides muertos. Primero. Segundo, si esos espermatozoides están por mucho tiempo en la cola del epidídimo, esos van a ser liberados con separación de cabeza de la cola. Se llama espermatozoide decapitado. Y cuando esos decapitados sobrepasan un 50% de una muestra espermática, la patología se conoce con el nombre de Rosty-Lowe. ¿Ok? Está diciendo que un proceso infeccioso puede generar la muerte del espermatozoide, sí, por cambio de pH a nivel de la cola del epidídimo, volviéndose nocivo, tóxico para los espermatozoides. ¿Está claro? Es normal ver espermatozoides inmaduros cuando un animal está en montas continuas. Es normal. Lo que no es normal es ver espermatozoides inmaduros en un elevado porcentaje en individuos que no han estado en montas. Entonces está diciendo que la cola no está cumpliendo la función que debe cumplir, ¿no? Maduración espermática. ¿Se entiende? Ahora, cuando el proceso infeccioso tiene muchos días, no solamente va a causar problemas en la maduración, sino también va a causar la muerte del espermatozoide, mortalidad espermática. Y cuando esa mortalidad espermática está muy pronunciada, la cabeza se separa de la cola. Y cuando la cabeza se separa de la cola y tú ves espermatozoides decapitados por encima del 50%, se denomina Rosty-Lowe a ese proceso patológico. ¿Ok? RU es el PY. Y se escribe LOAD. ¿No? ¿Ya? Por si acaso. ¿Y qué pasa con los espermatozoides de doble cola? ¿Nada? O sea, pero eso no es algo, no sé, un problema.
No es normal, ¿o sí? Las patologías espermáticas, en el caso de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, deberían estar máximo en un 20% de una muestra seminal. ¿Qué quiere decir? Que el 80% deberían ser buenos espermatozoides. En ningún momento te están diciendo que no van a tener patologías reproductivas. Siempre hay patologías espermáticas en una muestra seminal. Pero cuando la muestra seminal sobrepasa el 20% en patologías, y eso ya es patológico y significa descarte del individuo. Entonces te está diciendo que tolerable es hasta el 20%. Intolerable es de aquí para abajo, de aquí para arriba. ¿Entiendes? En el caso del berraco, se tolera hasta el 25%. ¿Ok? Tolerable. Ahora, de este 20%, máximo 20% de patologías de cabeza y máximo 25% de patologías de cola. O sea que las colas accesorias, no se llama doble cola, se llama cola accesoria, es normal, dentro de ese porcentaje. Por encima de ese porcentaje ya es patológico. ¿Está claro? En la criptorquidia, ¿cómo afecta a la morfología o a ¿Qué es la los criptorquidia? espermatozoides cuando el testículo no desciende? ¿Quién dijo eso? Que el criptorquidia cuando no desciende. Ello. ¿Cómo te va? ¿Dónde dice que es criptorquidia cuando no desciende? O sea, Criptorquidia es cuando no existe testículos dentro del sacro escrotal. O que no tiene el animal, o que no nació con testículos, o puede ser que los dedos se hayan quedado ahí arriba, por si acaso. Ahora, un individuo criptorquídeo no produce espermatozoides. No produce. Entonces no hay necesidad de hablar de patología y no produce. ¿Vale? ¿Y por qué no produce? Porque no tiene ¿Ah? ¿Por qué no produce? La cola del epidemio no está funcionando bien. No. ¿Acaso se producen en la cola del epidimo los espermatozoides? Ah. porque no tiene testículos. Si yo te lo dibujo, esta porción, acá, esa porción es así. ¿Ok? Y aquí tienes células piramidales. Así. Células con esta característica. Con núcleo basal. ¿Ok? Estas células se llaman células de Sertoli. ¿Ya? Y aquí afuera, este es el intersticio. Este es el intersticio. Esta es la luz, el lumen del túbulo seminifero. ¿Me entienden, no ven? Histología. Y aquí afuera, en el intersticio, disculpa, el marcador es mío. Terminémoslo, ¿no? En el intersticio se encuentran estas células, totalmente diferentes. Se llaman células de Leydig. ¿Ok? Dentro del túbulo seminífero tenemos un epitelio llamado epitelio germinativo. Y aquí están los espermatozoides en cada uno de sus estadios. O sea, ustedes lo han visto esto. De espermatogonia, espermatocito primario, secundario, hasta llegar a espermátido, ¿no? Y espermatozoide. Que por cierto, trabajo para la próxima semana. Y ya saben cómo es la norma, ¿no ves? Solo los que están aquí presentan trabajo. A no ser que tenga un permiso, si se va a ir. Entonces, ¿quién produce espermatozoides? ¿Ah? El epitelio germinativo.
La célula de Sertoli es la nodriza. ¿Qué quiere decir nodriza? Cuidadora. ¿No han visto el Día de la Independencia? ¿Ah? Sí. Ah, claro, pero Bad Bunny sí, saben de memoria, ¿no? Solamente las células de Sertoli son las que alimentan, son las nodrizas, que alimentan este proceso de formación de espermatozoides. ¿Está claro? Entonces, y las células de Leydig complementan, porque eso vamos a ver después, complementan el trabajo. O sea que sin células de Sertoli ni células de Leydig, imposible que haya epitelio germinativo trabajando. ¿Entienden? ¿A ver? Entonces, y fíjate que la formación del espermatozoide es continua, cada segundo, cada minuto está produciendo espermatozoides un macho, ¿no? Incluido el humano, cada segundo. Por eso es que puede preñar hoy día, mañana, pasado. En cambio, en el caso del óvulo, el óvulo depende de un desarrollo folicular. Y el desarrollo folicular es cíclico. O sea que depende de un ciclo de la hembra. No produce todos los días, pues, óvulos. No los libera todos los días a los óvulos. ¿Entienden? Es totalmente diferente lo que pasa en el caso de los animales. Y, obviamente, cuando hablamos de hembras versus machos. ¿Está claro? Entonces, los que producen espermatozoides son los túbulos seminíferos gracias al epitelio germinativo. Y volvemos a ver por qué el Cryptorchidea no produce espermatozoides. Porque no se tiene dice testículo? que ¿por qué tiene que alojarse en el saco escrotal? A ver, varones, ¿por qué tienen que alojarse en el saco escrotal los testículos? ¿Qué? Bien, la regulación de la temperatura. ¿No ve? O sea que la función del escroto es termorregulador, la termorregulación. Se dilata cuando está muy caliente y se contrae cuando está muy frío. Y se dilata cuando está muy caliente, ¿por qué? Para alejarlo del cuerpo. Y se contrae cuando está muy frío, ¿para qué? Para pegarlo al cuerpo. ¿Entiendes? ¿No ves? Algunas veces van a ser papás, mamás, cuidado con la papera, ¿no? Los niños. Tú ves, cuando un niño tiene una temperatura muy elevada, vas a ver que su escroto está muy dilatado. Ten cuidado, es altamente peligroso, porque ese exceso de temperatura puede volverlo estéril. Primero infértil y después estéril. O sea, el daño es irreparable en el testículo. Entonces, ¿por qué un criptorquídeo tiene problemas o no produce espermatozoides? Primero, si no tiene testículos, ¿qué va a producir? Pues no ve. Y segundo, si el testículo está en el cuerpo, ¿qué pasa? La temperatura corporal lo afecta tanto que lo vuelve infértil. ¿Entienden? No tiene la capacidad de producir espermatozoides. ¿Está claro? Bueno, como con palancaya les estoy enseñando, yo alcohol. Ahora. Doc, ¿qué otras patologías aparte de la epididimitis causan la muerte espermática? No, en patología lo vas a ver, tranquila. Ah, pero Vamos a pasar ahí en patología. ¿No? Pero las inflamaciones, por ejemplo, una orquitis, ¿no? Una orquitis, eso de tirarle las patadas entre los changos, eso no es chiste, ¿no? Cuidado, eso te causa infertilidad y esterilidad, ¿no? Te dijo que tenemos que hacer una tarea, pero no nos dijo cuál. Formación de espermatozoide. ¿Ya? Pero a nivel licenciatura, no que estén copiando esquemitas y creen que eso es todo el proceso de desarrollado. ¿Ya? AMA. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo más? Doctor, una consulta más. En el caso de los, por ejemplo, yo vi que hay unos que sí tienen testículos, pero no tienen. Se llama monorquídeo. Monorquídeo. Y ese es, bueno, igual lo van a ver en patología, ese es altamente peligroso. ¿Por qué? Una vez fui a
fui a un establecimiento a evaluar toro. Bueno, todos los años evaluamos, más o menos con la empresa, entre, no sé, un promedio de 800 toros al año. Y me dice un ganadero, bueno, yo agarro y le digo, uy, monorquidio, póngale la X, el descarte, y agarra y fierro caliente y se en la espalda, ¿no? Matadero. Y me dice, ¿y por qué me lo estás descartando? Me dice el dueño. Le digo, porque genéticamente este animal no te sirve, no te sirve. Pero mira, Rodrigo, me dice, mi vecino tiene varios de estos y su porcentaje de preñez es alto en sus hembras. Y le digo, claro que sí, por eso es que hay que descartar, porque tiene alto nivel de fertilidad un monorquidio, porque es como alguien que pierde el oído de un lado, ¿no? El otro es como si compensara la función, o les pasa con la vista, por ejemplo. Pasa lo mismo con el testículo como que se vuelve mucho más fuerte y con mayor capacidad al ser uno solo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo descartas? ¿Por qué el tipo es altamente peligroso? ¿Por qué? Porque las hijas que va a producir van a nacer con un solo ovario, o van a tener ovarios hipoplásicos. ¿Qué quiere decir? Ovarios pequeños sin función. O sea, hembras infértiles, estériles, ¿no? Los hijos también. ¿Y va a afectar el tamaño de la hija? Sí. ¿Va a afectar el tamaño del hijo? Sí. ¿Va a afectar la vida fértil de la hija? Claro que sí. Entonces, ahorita vas a ver población elevada, pero a futuro no te sirve nada porque eso no se preña ni se reproduce. Entonces, por eso es descarte, el monorquidio. ¿Ok? Yo me acuerdo que estaba en un seminario, una charla en Córdoba, en Argentina, y había el doctor Colin Palmer de Saskatchewan, Canadá, de la Universidad de Saskatchewan, decía, es común, decía, ver esto de los monorquidios en bovinos, ¿sí? Común. Y decía, también en humanos. ¿No? El tipo decía, también en humanos. Por ejemplo, decía, ¿no? El tipo, por ejemplo, entre este colega y yo, seguro que hacemos 3 testículos juntos. Es que el doctor había tenido un solo testículo. Y decía, entre este colega y yo, seguro que hacemos 3 testículos juntos. Y el colega dice, no, doctor, tranquilo, entre usted y yo hacemos 4 testículos. Y este debe tener 3. Y es verdad, en humanos, increíble, hay cierto porcentaje de individuos que tienen 3 testículos. ¿Y afecta de la misma manera a las hijas, a los hijos? No afecta. Lo que sí va a generar es dolor, incomodidad, porque el boxer, el calzoncillo le va a molestar y demás. ¿Pero eso no se presenta? ¿En animales? Yo lo he visto una sola vez y lo he visto en potros. Una sola vez en potros. Nunca lo vi en bovinos. Y eso que 800 toros al año, por lo menos, desde hace 10 años que hacemos eso. Pero lo que sí he visto en monorquidios. Los chullas, increíble. ¿No? Se han vuelto muy comunes. En perros pasa mucho. En perros es por consanguinidad, igual que en bovinos. En bovinos por consanguinidad y en perros por consanguinidad. En el perro es más común que en bovinos. Ahora van a ver eso si se dedican a la clínica en unos fondos. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos entonces a pene. El pene tengan un papelito para volver. No, super macho será. Sufi. Bueno, ya este es lo que voy al baño. No. Poliorquidia se llama. Son muchos testículos. ¿Vale? Y estaba el de super macho. Ya hice. Yo tenía un docente, el doctor Einar Villarroel, y el docente de patología general. Y estábamos exponiendo, ¿no? Y exponíamos, digamos, patologías por deficiencias nutricionales. Y a un grupo le tocó patologías por deficiencia de vitamina A. Y nos falta un loco que dice, doctor, dice, yo escuché que por deficiencia de vitamina A se le cae el pelo a los caballos. Correcto, anótenlo. Todos anotaban, ¿no? Y decía, no, doctor, yo también escuché que hay un problema en el casco de las vacas. Hay laminitis y también problemas en la columna.
Anótenlo, ¿sí? No, y el día del examen preguntaba eso. Y todos, ¿no? Que vitamina A, deficiencia de pelo, que no sé qué. Y todo era mal. Y yo decía, doctor, si no te lo hemos preguntado a ustedes. Y él dice, ¿por qué hablan macanas? ¿Cómo hacemos que produce eso? O sea, antes de hablar, lee. No piense, me han dicho. No existe, me han dicho. A ver, un respaldo bibliográfico. Bueno, en el caso del pene, a ver, vamos con la función, vamos en pene, vamos con función. Es el órgano del coito, es el órgano responsable de la eyaculación. Fíjense. ¿Ya? ¿Qué es coito? Coito es contacto sexual entre el aparato sexual masculino con el aparato sexual femenino. Eso es coito. Entonces, la única estructura que tiene contacto sexual entre macho y hembra, cuando hablamos de estructuras reproductivas, es el pene. O sea, no hay contacto sexual de testículo con vagina, por ejemplo. Es pene con vagina. Entonces, es el órgano del coito, la cual puede tener una variación de acuerdo a la especie animal, ¿no? Ustedes lo van a desarrollar en otro trabajo que lo voy a dar después. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el berraco es totalmente diferente al pato, que el del perro es totalmente diferente al del bovino, ¿no? O el del equino es imposible que se parezca, pues, al caso del gato. Entonces, cada especie tiene una particularidad en su estructura peniana, pero con un fin. El fin es reproducción. ¿Por qué? Porque si el perro no tuviera este proceso de dilatación tan grande a nivel del glande en el momento del coito, no eyacularía. Esto de quedarse adheridos el glande del perro con la estructura vaginal de la hembra en la perra, tiene un fin: favorecer la eyaculación, que generalmente puede tardar desde 20 minutos hasta 40 minutos. Es irregular el tiempo. Entonces, pero eso es normal. Lo que no es normal es que vayan y le echen agua fría, los pateen, los peguen. Eso no es normal. Pues dejarlo, esa es la forma que tiene este tipo de especie para reproducirse. O lo que pasa con el gato, que al adherirse con la estructura del glande que posee el gato, permite que haya alta sensibilidad y dolor en la hembra, pero ese dolor tiene un fin, que le manda un mensaje a su sistema nervioso y la hembra pueda ovular. ¿Por qué? Porque el gato está eyaculando, ¿no? O lo que pasa con los camelios, muy parecido al gato, ¿no? Muy parecido al gato, ¿ok? Que tienen una ovulación inducida, se llama. Que si no hay coito y no hay eyaculación, no hay ovulación en el caso de las llamas ni en la gata. ¿Entienden? Muy importante eso. ¿Ya? Es el medio de transporte para los espermatozoides. Este proceso se llama eyaculación. Fíjate que los espermatozoides van a viajar a través del colículo eyaculatorio con esta secreción seminal, van a viajar a través de la uretra peniana y van a ser depositados en el fondo de la estructura reproductiva al cual la especie pertenece. ¿Qué pasa en el caso del bovino? En el caso del ovino, del caprino, el perro, eyaculan en vagina. El semen lo dejan en vagina. ¿Ok? Lo que obviamente no ocurre en el camélido, que lo deja en cuerno uterino. O lo que pasa con el equino, que lo deja en el ingreso del cuerpo uterino. O sea, cada especie va a tener una distinta habilidad en el proceso de la eyaculación y que obviamente va a influir en su porcentaje de fertilidad. A ver, ¿te imaginas que una llama esté dejando el semen en la vagina, como lo que pasa en el toro? Imposible que se reproduzca. Imposible. Además de que la llama no tiene, pues,
no tiene vesícula seminal, tiene puro próstata, que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces es un detalle importante. No te olvides que el pene tiene un glande. Ojo, vamos con estructura. Tiene un glande, tiene un cuerpo y tiene una raíz. ¿Ok? Glande, cuerpo y raíz. El glande es lo que hace diferente o lo que generalmente hace diferencia entre especies. El glande. El cuerpo también hace diferencia, pero hace diferencia en longitud. En longitud. O sea que en el caso del cerdo, el berraco tiene un cuerpo peniano muy largo, muy largo. Igual en el caso del bovino. Por eso es que, no sé si han visto, pero así. Esta es la trayectoria del pene, tanto en bovinos, en porcinos. Esta es la trayectoria del pene. O sea que aquí está la raíz y hace esto, ¿no? Y termina en el glande. A esto se llama flexura sigmoidea. Otros le dicen sigmoide. ¿Y por qué hace esto el pene? Porque es tan largo que no puede recogerlo al 100% y que se quede en prepucio al 100%. La única forma de que se quede en prepucio al 100% es acomodando su estructura en forma interna y que le favorezca para reducir el largo que tiene. ¿Ok? O sea que aquí hay un músculo que lo jala, en otras palabras. En la raíz hay un músculo que lo jala. Se llama músculo retractor del pene. ¿Ok? Músculo retractor del pene. Ahora, una de las especies que posee un hueso peniano, ustedes saben cuál es, ¿no? Que también es importante en el proceso de la eyaculación y la erección. El perro, imposible que se reproduzca si no tiene esa habilidad de dilatación y esa estructura ósea peniana. ¿Ok? Imposible. Entonces, la vida le ha proporcionado esa habilidad para poder tener ese complemento reproductivo. ¿Ok? Muy bien. Toda la estructura peniana como tal está formada por el músculo esponjoso, ¿no? Y por el músculo bulbo cavernoso. ¿Ok? Que le van a permitir tener esa erección y fortaleza en el momento del coito. ¿Está claro? Bueno, el largo de la estructura peniana está en relación al largo de la estructura vaginal a la especie a la cual pertenece ese individuo. ¿Está bien? O sea que es imposible ver, por ejemplo, a una perra y que el macho tenga el tamaño del pene como de un berraco. Imposible. Es complementario. El tamaño se relaciona entre ambos sexos a la especie al cual pertenece. ¿Está bien? ¿Se entiende? Doctor, ¿cómo ayuda? Creo que se llama el hueso ese del perro en el pene, os penis. ¿Cómo ayuda eso a la eyaculación, etcétera? Lo que hace la estructura ósea es darle firmeza al pene. Le da firmeza al pene y obviamente garantiza la adherencia de la estructura muscular, haciendo de que el pene se mantenga firme, especialmente en el proceso de la eyaculación. Obviamente que en el coito también. En el coito también lo va a hacer, pero ¿dónde es más importante esa estructura ósea? En el momento de la eyaculación. Gracias. ¿Qué quería poner? Entonces la forma y ubicación.
situación, como quieran. Es lo mismo. La forma, ya les he dicho, va a depender íntimamente de acuerdo a la especie animal. Y la situación, el pene se aloja dentro de un saco llamado saco prepucial. ¿Ok? Ahí se aloja, dentro del saco prepucial. ¿Ya? Este saco prepucial tiene dos funciones fundamentales. Primero, protección, y segundo, lubricación. Protección y lubricación. ¿Ok? Protección, ¿por qué? Porque hay peleas entre por ejemplo, especialmente los carnívoros domésticos, hay peleas, y el pene es afectado. Hay espinales, hierbas muy groseras, en el caso de animales como los ovinos, los caprinos y los bovinos, ¿no? O el mismo equino. El equino tiene una forma de lubricación mucho más fuerte que de las demás especies. Ese producto que se libera para la lubricación se conoce con el nombre de esmegma prepucial, ya que tiene una coloración, en el caso del equino tiene una coloración medio chocolatada más o menos, y cuando se seca parece que fueran hojas secas dentro del saco prepucial. En el caso del perro tiene una coloración medio amarilla verdosa, no sé si lo han visto, y el perro se para lamiendo, ¿no? Pero es normal, se llama esmegma prepucial, les vuelvo a repetir, es protección y evita adherencias del pene, evita que el pene tenga adherencias. ¿Ok? Entonces, el prepucio no solamente lo alberga, sino que lo protege, pero además lo lubrica. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entienden? Forma. Bueno. Entonces vimos esto y nos toca ir y en el caso del escroto, Sale. lo que dijimos hace rato, ¿no? El escroto, o también llamado saco escrotal, otros le dicen bolsa escrotal. Dos funciones: termorregulación y protección, ¿no? Termorregulación y protección. ¿Ok? Bueno, no la traje, hubiese traído. En las especies de interés doméstico, obviamente yo sé que en el perro igual se hace esto, en los perros de raza se hace esto, pero en las especies de interés doméstico nosotros medimos el escroto. Y el escroto generalmente debería ser así. Y nosotros medimos el escroto aquí. ¿Ok? Ahí. Ya en la curvatura mayor, con una cinta, les vuelvo a repetir, llamada escrotímetro. ¿Está claro? Esta cinta te da la referencia en tamaño de lo que está ocurriendo con este individuo. Les vuelvo a repetir, a mayor tamaño, mayor peso. Mayor peso, mayor producción de espermatozoides. Se dice que existe una correlación estadística positiva. ¿Saben qué es correlación y regresión lineal? Hay una correlación positiva entre tamaño escrotal versus fertilidad en la hija. O sea, mientras más grandes los testículos, más fértil la hija. Mientras más grande el testículo del padre, mayor tamaño en ovario de la hija. Mientras más grande el testículo del padre, mayor vida fértil de la hija. Fíjense. Mientras más grande el testículo del padre, mayor volumen de eyacular. Mientras más grande el testículo, mayor concentración espermal.
Mientras más grande el testículo, mayor calidad espermática. Aunque yo creo que eso es discutible. Pero el doctor Tríbulo Humberto, en una charla en especialidad, él lo aseguró. Mientras más grande el testículo, mayor calidad espermática. Habría que ver un poquito entre especies. Pero esta es la correlación. Y mayor tamaño testicular, mayor peso al nacimiento en los hijos. Listo. ¿No? Entonces, fíjate, el testículo es re importante. En producción, es re importante. O sea que si te llevan a comprar, dice, bueno, doctorita, acompáñeme a elegir unos toros. Ah, pero es que yo no tengo electroeyaculador para sacarle el semen. No, yo solo quiero su criterio. Quiero el criterio de usted. ¿Cuánto le vas a cobrar por cada toro? 200 pesos. Solo por ir a mirar. A ver, solo por ir a mirarlos. ¿Cuánto le vas a cobrar el día por salir? Solo por salir ese día. 350 pesos, aparte del trabajo que vas a hacer. Entonces te llevas una cinta, lo voy a echar la próxima clase. Se llama escrutinio. Entonces vos agarras y primero lo seleccionas por grande, por bonito, de acuerdo a la raza, por carnudo, ¿no? O si es un lechero, por carácter lechero. Y si tiene información historial genético, historial genético, etc. Y lo que no te gusta a un lado, y lo que te gusta a este lado. Y empiezas el segundo trabajo, circunferencia escrotal. Venga. ¿Está bien? Está perfecto. Este se queda. No, muy chico, fuera, porque ya sabes por qué. Los chicos te van a afectar en toda la parte negativa. A ver, porque hay una correlación positiva. Pero si vos seleccionas chicos, los testículos, va a ser una correlación negativa para esos datos que acabamos de mencionar. ¿Entienden? ¿A ver? Entonces, empiezas con eso. Sencillo. 20 toritos o 200 lucas, más los 350 de salida. ¿Quién no quiere canchar eso en media mañana? ¿No ves? Re fácil. Pero es que tú te has formado para eso. ¿Eh? Tú te has formado para que corte pelo, peluquería. Si te hagan otras personas que no son profesionales. Nosotros somos licenciados en medicina veterinaria. ¿Ok? Más que zootecnistas, somos veterinarios. Y esto de estos trabajitos, algunos dicen, no, pero eso no es zootecnia. No, es veterinario. Tu esencia es veterinario. Después eres zootecnista. Pero primero eres veterinario. Entonces, fíjate cuán sencillo es hacer eso. Entonces tú, con una mano izquierda, bueno, generalmente con la izquierda, lo aprietas del cuello del escroto, aprietas, haces que los dos testículos con la piel templada se ubiquen fijos abajo, le pones la cinta y tomas la medida. Listo. Porque si quieres tomarlo así nomás, sin apretar, no es un dato real. Entonces tienes que apretarlo. Pero entonces tiene que haber condiciones. ¿No ves? Condiciones. ¿Por qué? Chequéamelo a estos toros. Un chutazo, más caro va a ser el tratamiento que lo que vas a ganar ese día. Entonces, primero condiciones. Infraestructura, un cepo, quita patada, el trabajador que sepa cómo agarrarlo, todo eso. ¿No ves? Y si no, tú le dices, agarre aquí, sujete aquí, jale allá, afloje a este lado. Entonces, para que vos puedas trabajar tranquilo. ¿Ok? Ahora, hay testículos así, hay testículos así, perdón, escrotos, y hay escrotos así. ¿Ok? Un escroto así. Un escroto con un cuello muy ancho, como en este caso, es un escroto descartable. ¿Por qué? Porque cuando es muy grueso, mucha grasa. Y cuando hay mucha grasa, problemas de circulación sanguínea. Y si hay problemas de circulación sanguínea, problemas de termorregulación y comunicación hormonal entre hipófisis y testículo. ¿No ves? Lógica, ¿no ves? Estamos razonando.
Entonces, descartado. Aparte que muy largo, no. Feo también, ¿no? Feo, horrible. Un testículo con un escroto así, cuello delgado, ¿qué quiere decir? Termorregulación. Esa sangre está fluyendo sin interrupción. No hay problema de aterosclerosis en ese toro, o en ese ovino, o en ese chivo. No hay problema de aterosclerosis. Trabaja muy bien, ¿no? Y está dentro del corvejón. ¿Saben cuál es el corvejón? ¿No ven? Entonces, está en la línea imaginaria del corvejón. Este que se sale no sirve. Y este de acá, aparte de ser gordo, está muy pegado al cuerpo. Entonces tiene problemas de termorregulación, porque no se puede alejar del cuerpo, está muy pegado, y además es gordo, entonces tiene problemas de circulación sanguínea. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que las condiciones que tenga el escroto te va a permitir decidir si se queda o se va. Y el que decida si se queda o se va es vos, ¿no? O sea, no elijas lo que no sirve, elegí lo que sirve. ¿No ven? ¿Por qué? Porque en base a lo que tú digas y tus elecciones está el futuro de esa preñez en ese plantel de hembras. ¿Está claro? Lo van a ver en sexo, deberían verlo en sexo. Si no, conmigo no ven, pero ahí ya es más complicado. Y ya tienes la base. Te estoy dando la base. Cuidado con las chambonadas en noveno. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, entonces el escroto, protección, termorregulación. Y va a ser el punto para evaluar la medida. ¿No ven? A base de una circunferencia escrotal. ¿Y el tamaño? O sea, ¿hay rangos de tamaño para saber si es muy pequeño o muy grande? Sí, claro que sí. Lo pueden encontrar en el internet de acuerdo a la especie con la que laburen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasa con los toros en Bolivia? Hay un factor racial que hay que tomar en cuenta, y hay un factor edad que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Nelor y Brahma. En Bolivia produce Nelor. Somos un país que tiene entre 75 y 80% de su ganadería Nelor. O sea que tu ganadería no es lechera. Si alguien te quiere venir a tomar el pelo, que la lechería, y nunca te habló de Nelor, te está tomando el pelo. Porque no te sirve. Lechería es una población muy chica. Carne es una población muy grande. Y esa población es Nelor, es bocín. Y después es Brahma, bocíndicos. Y en lechería es Girolando y Gir, bocíndicos. O sea que tus Holstein y Pardo Suizo, muy poco tu población. Si tomamos en cuenta Nelor como la raza madre de este país, a los 2 años, cuando hablamos de raza y edad, a los 24 meses debería tener 29 centímetros de circunferencia escrotal. ¿Está claro? 29 centímetros, mínimo. ¿Qué quiere decir? Que un macho de 3 años, debería estar con 32, 3 centímetros más. O sea, más grande el testículo. Bueno, un macho adulto, un macho de 6 años, 5 a 6 años, debería tener 38 centímetros de circunferencia escrotal. Si tiene más, mucho mejor. Si tiene menos, a criterio tuyo si lo sacas o lo dejas. Pero todos los años le haces. Todos los años le haces esta evaluación, que lo van a aprender conmigo cuando lleguemos a la última parte de este tema. Se llama evaluación seminal. Todos los años le haces. ¿Qué quiere decir? Que hoy día, si un toro aprueba, nada te garantiza que el próximo año tenga la misma característica. Puede ser que el próximo año se aplaste. Entonces tú tienes que hacer cada año la evaluación. Cada año. Que ya no quiera hacerle al dueño, problema de él. Pero tú le recomiendas que cada año se hace. No solo porque le vas a cobrar, sino porque el futuro de su ganadería va a estar en cierta medida bajo la responsabilidad de cuánto preña un toro. ¿Cómo mides la rentabilidad de un establecimiento ganadero? En base a preñez. ¿Y quién es el que preña? El inseminador, claro, pero el que cumple el papel fundamental después es el toro.
es el toro. ¿Entienden? ¿No? Y pasa en los carneros lo mismo. Pasa lo mismo en los chinos. En el potro pasa lo mismo. Y el potro es más fregado todavía porque el potro es el toro, nosotros en este país, un toro para 25 vacas o hasta 30 vacas. En el caso de los equinos, un potro para 60 yeguas, 80 yeguas. Imagínate la capacidad que tiene que tener ese potro. Entonces, muy importante el testículo. Te vuelvo a repetir, puede ser que este año apruebe, pero no te garantiza que el próximo año continúe con la misma capacidad. Puede que repruebe. Y cuando reprueba en eso, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, no hay dos curso de invierno. No hay nada de eso. Una quemada y el matadero. ¿Está claro? Entonces, en el futuro, la rentabilidad y el éxito de esa explotación ganadera está en tus manos. Ya tú decides. Tú decides. ¿Ok? Bueno, entonces la circunferencia total es muy importante. ¿Ya? ¿A partir de qué edad montan? El potro. ¿A qué edad? Fíjate que el testículo en el caso del perro, dentro del primer mes, el cachorrito ya va teniendo sus testículos en el escroto. En el caso del potro, a los 2 años recién desciende el testículo al escroto. O sea que el tipo, uno diría, es criptorquidia. No, pues, tiene 2 años, recién está por descender. Entre los 2 años y los 2 años y medio desciende el testículo a través del anillo inguinal. Baja del abdomen, pasa por el anillo inguinal y se aloja en el escroto. Y empieza a producir espermatozoides a partir de ahí. O sea que un potro está montando a partir de sus 3 años. ¿Entienden? A ver. ¿Está claro? Cada especie tiene una particularidad en ese proceso. No lo juzgues mal. Cuidado. Entonces, la habilidad reproductiva de un individuo va a estar en base a su testículo. Y mientras más grande, ya hemos visto cuáles son las ventajas. ¿Vale? ¿Se entiende?